Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos, familia, ya conmigo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Partimos el mismo espíritu. No tiene que ver color, raza, clase social. Si creímos en Cristo Jesús, creemos en Cristo Jesús, todos somos bautizados en un solo cuerpo y con un mismo espíritu. Y por eso decimos ser cristianos, porque seguimos a Jesucristo, porque fuimos comprados con su sangre y Él es el único Dios verdadero. Él es el único que pagó por nosotros en la cruz del Calvario y es el único por el cual a través de Él tenemos acceso al Padre, y el Espíritu es el mismo en cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo? El Espíritu Santo. El bautismo que el Espíritu Santo realiza en el cuerpo de Jesucristo, ya sea que todos den cuenta o no, familia, como creyentes nacidos de nuevo, el Espíritu Santo te ha bautizado en la misma familia de Dios, en el cuerpo de Jesucristo. En el momento en que nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo te toma y te sumerge en el cuerpo de Jesucristo. Por eso somos cristianos. Él te toma y nos pasa a ser de la familia de Dios. Bienvenido, mi querido hermano. Si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, dale, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos tomó y nos ha sumergido en el cuerpo de Jesucristo. Un mismo cuerpo. Por eso usted escucha alrededor de las Escrituras que somos un solo cuerpo, que hay muchos miembros, pero somos un solo cuerpo, una iglesia. En Efesios 4, del 6 al 3, dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y todos viven por medio de todos. Dios, un solo Padre, un solo bautismo. Nosotros somos muchos, pero conectados en uno solo, bautizados en uno solo. Este bautismo en Cristo es el gran unificador de todos nosotros, familia. Lo que nos une a nosotros eso es lo que nos hace ser cristianos. Tenemos quizás creencias o teorías diferentes, mejor dicho, acerca de lo que somos, de que si fui bautizado en un río, en agua, que si fui bautizado allá, acá, o diferentes, que si esto o aquello. Pero déjeme decirte, lo más importante es que estamos en Jesucristo. Que si de Pablo, que si de Apolo, sí, que si soy de allá y que si soy de allá, déjeme decirle que el único que murió por nosotros fue Jesucristo. Que si soy de allá, que si soy de aquí, que si soy de esa denominación, que somos de Cristo, familia. Y cuando Cristo vuelva, no va a venir por las iglesias, va a venir por una sola iglesia sin mancha y sin arruga. Y somos todos nosotros, familia. No estamos en una competencia, no estamos en esto, somos uno solo. Por eso dice: más vale que se lleven bien, que vivan en armonía. Pero mi hermano, si supiera, vivo con el mismo anticristo. Pues si aceptó a Cristo Jesús, familia, ni modo que lleguemos al cielo y le diga: bueno, que me pongan en aquella esquina y a mí en aquella esquina. No, familia, por eso dice: esfuércense, porque somos todos bautizados en el Cristo, y eso nos hace uno solo. Wow. En Efesios 2:13 dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo.
Estoy convencido, familia, de que nada puede separarnos del amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús, familia. Eso es una nueva vida. Cuando usted, familia, esto representa, cuando nos metemos al agua, cuando somos, representa la vida, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo sepultaron y cuando resucitó, familia. Eso representa un cambio de vida en nosotros. Mirábamos la semana pasada que si tú le has entregado tu vida a Cristo, ya no haces las cosas que hacías antes, cosas que decías antes. Has cambiado tu manera de vivir. Eso es, familia, ser bautizados en el cuerpo de Jesucristo es que renunciamos a esa vieja manera de vivir. Es que hemos nacido de nuevo, nos hemos levantado de nuevo, familia. Nicodemo, ahí en la escritura le dice: Señor, pero yo no entiendo, explícame. Yo veo que tú haces cosas grandes y maravillosas, Dios está en ti. Y dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no mirarás a Dios. Dice: bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que meter a la panza de mi mamá y volver a nacer? Dijo: no me estás entendiendo. Tienes que arrepentirte, aceptar en tu corazón, y eso te hace nacer de nuevo. Cuando nosotros salimos del agua, sabemos que todo lo viejo ha pasado y todo nuevo ha comenzado. Ese es el bautismo. Pues el bautismo en Jesucristo significa que ya eres una nueva familia. Y si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, eres una nueva criatura. Eres una nueva persona. El Espíritu Santo ya te bautizó en el cuerpo de Jesucristo y ha sido comprado con su sangre. Eso es lo hermoso. Y ese es el primer bautismo que cada uno de nosotros deberíamos de experimentar. Y si usted no lo ha hecho, familia, esto no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con todo eso. Servimos al Dios verdadero, al que ya no está muerto, al que está en la presencia de Dios, allá a la diestra de Dios, nosotros al Dios vivo y poderoso, y a Él es el que le servimos, y en su nombre es que somos bautizados, familia, y en Él hemos sido comprados a través del sacrificio, y el Espíritu Santo nos ha tomado y nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo, y ahora todos somos el cuerpo de Cristo. Voy a continuar, familia, con el siguiente bautismo, que es el bautismo en agua. Pero no podríamos llegar ahí si no hemos sido, si no nos hemos arrepentido y no hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Quiero hacer un tiempo. ¿Dónde está usted? Todo con los ojos cerrados. Yo voy a hacer una oración, familia. Usted puede seguirme con sus propias palabras. Una oración de arrepentimiento, una oración de confesión, una oración para aceptar a Cristo Jesús. Diga: Señor Jesús, yo reconozco que yo he pecado, Señor, he fallado, pero hoy yo te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste, que estás sentado a la diestra del Padre, que tú eres el único camino, la verdad, que nadie va al Padre si no es solamente a través de ti. Hoy te hago el Señor de señores sobre mi vida, te acepto en mi corazón. Gracias por ese sacrificio que hiciste por amor a mí. Amén, amén. Ahí con los ojos cerrados, familia, si tú has hecho esta oración por primera vez en tu corazón, has reconocido, te has arrepentido, has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, ahí donde estás no tienes que hacer nada. Solamente levanta tu mano ahí donde estás, todos con los ojos cerrados, y pastor, yo acepto a Jesús en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Wow. Gracias. Wow. Veo muchas manos levantadas. Gracias. Puede bajar su mano. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea, familia, esto es lo que fuimos llamados a hacer. Esto es nuestro caminar con Dios, y esto debe de ser nuestro en nuestra nueva vida. Es muy importante eso. Ahora, el bautismo en agua. En Mateo 28:19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vayan por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe que este bautismo, familia, del bautismo en agua, como eso que hicimos en la mañana y lo que se está llevando a cabo alrededor de nuestras ubicaciones, familia, debería suceder muy pronto después de haber aceptado a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador? Ese debería de ser nuestro siguiente paso como seguidores de Cristo, más allá de todo entendimiento, más allá de todo comprensión, porque nuestro caminar con Cristo no es por emoción, no es que tanto puedo entender, que tanto puedo comprender, sino porque sé, es por fe, que creo en Dios, que creo en Jesucristo, y por eso lo amo y lo obedezco, y si Él lo dijo, yo lo hago. Eso debería suceder poco tiempo después de haber aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Esto no es un ritual, sino un poderoso acto espiritual que impacta tu caminar con Dios. Un acto espiritual que impacta tu caminar. Es aquí, familia, donde nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde la vieja vida es cortada y somos resucitados de nuevo. Es aquí en la bautismales, familia. En Primera de Corintios 10:2 dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y el mar como seguidores de Moisés. La historia breve es que Dios los sacó de la esclavitud. Los iban persiguiendo para matarlos. Sin embargo, Dios abrió el mar y pasaron. Y Dios los libró y pasaron de la esclavitud a la libertad, familia. Ese es el significado del bautismo en agua. Pasas de la esclavitud a la libertad. En Primera de Pedro 3:18 al 21 dice, Cristo por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Por lo tanto fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia. Mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. El agua, literalmente del agua, familia, simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino por responder a Dios con una conciencia limpia y para la resurrección de Jesucristo. Habla del significado de las aguas y es así como Noé también, que se preparó para ese diluvio. Dice, solamente 8 personas que pasaron por el agua fueron salvas. El agua representa el bautismo en el agua. Si has creído en Cristo, familia, pero sigues luchando por dejar tu vida pasada, si has aceptado a Cristo Jesús, pero te sigues comportando de la misma manera, si has aceptado a Cristo Jesús, pero sigues pensando de la misma manera, mismas luchas, déjame preguntarte algo, ¿te has bautizado en agua? ¿Has sido bautizado? ¿Has renunciado a tu vieja manera de vivir? No discutimos la salvación porque esa Jesucristo la hizo, Jesucristo la pagó y a través de su sacrificio nosotros. Pero tú has renunciado a eso a través de las aguas bautismales. Dices que sigo batallando en mi matrimonio, sigo batallando como lo hacía antes. ¿Ha habido un suceso donde tú dejas y cortas todo tu pasado? Donde tú declaras públicamente que dices, yo soy una nueva persona y ahora has hecho todo nuevo. Lo has hecho, familia, no te sorprenda eso, familia. Por eso vemos la importancia de que cuando tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, el siguiente paso sería ser bautizado en agua. Porque declaramos públicamente que hemos sido
con la sangre de Cristo. Más allá de que si es una tina, un río, un lago, es la obediencia, familia. Yo recuerdo hace un montón de años, yo le entregué mi vida a Cristo. Resulta que por coincidencia había un campamento. Llegando había bautismos y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo lo quiero hacer. No entiendo lo que, no entender, pero amo a Dios y quiero obedecer su voluntad. Vimos, había mucho frío y lo que fuera, lo que hubiera sido, pero lo hice por amor y por obediencia. En Hechos 2, 38 al 39 dice, Pedro contestó, esto no está en las pantallas ahí, Pedro 2, 38, por ahí la mitad. Dice, cada uno de ustedes debería arrepentirse de sus pecados a Dios. Vea, ponga atención en esto, medite. Cada uno de ustedes debería arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Wow. Te dice, pastor, como que a mí me está faltando algo. Pastor, esto me hubiera escuchado, me hubiera gustado escucharlo antes. Pues déjame decirte, lo estás escuchando hoy. No hay nada que te impida. No hay nada. Tú has aceptado a Cristo. Es más, aquí hay agua, familia, está hasta calientita. Está como para hacer pozole. ¿Ah? Si usted, pastor, y a mí me está tocando esa palabra, a mí me está llenando. Es más, tenemos ropa ahí atrás, tenemos toallas, tenemos todo lo que tú necesitas para ser bautizado. Vea, en Hechos 2, bueno, ahí vemos la instrucción que trae Pedro a las personas. Sabe que el día de Pentecostés, en Hechos 2, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados, y 3,000 personas fueron bautizadas en ese momento. ¿Qué es lo que vemos? No es coincidencia, es algo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra fundación como cristianos, familia. Esa es nuestra fundación en nuestro caminar con Dios. En Samaria, Felipe anunciaba el evangelio y mujeres, y dicen que hasta niños que habían reconocido a Jesús como su Salvador fueron bautizados en ese momento después de escuchar acerca de las buenas nuevas. El eunuco, un etíope eunuco, iba en su carruaje, iba leyendo las escrituras y no entendía. Y Felipe, guiado por el Espíritu, ¿entiendes lo que estás leyendo? Dijo, pues no entiendo si nadie me explica. Le explica y le habla acerca de las buenas nuevas de Jesucristo, del bautismo. Y dice, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Dijo, nada. Mandaron parar el carro y en ese charco fue bautizado, porque hubo. ¿Qué es lo que vemos? El mismo patrón, familia, no es coincidencia. Vemos también Saulo de Tarso, Pablo. Ananías le habló de Jesucristo y en ese momento fue bautizado. Fue a bautizarse en agua. Cornelio y sus compañeros fueron bautizados. En los Corintios los creyentes fueron bautizados. Los discípulos en Éfeso escucharon las buenas nuevas, aceptaron a Cristo Jesús en su corazón y en ese momento eran bautizados, familia. Muchos queremos vivir en Dios, queremos vivir en Jesús. Déjeme decirle, familia, pero muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es morir en Dios. Buscamos vivir en Él, pero busquemos mejor morir en Él, familia. Lo menciona aquí en las escrituras. Aún Pedro dice, él les traía convicción, les traía palabras. Arrepiéntanse de su vieja manera de vivir, pidan perdón, pónganse a cuentas y luego bautícense para que sean salvos. Y no me malentienda acerca de las obras y de la salvación, que no estamos debatiendo esto ahorita, sino de la convicción, de la obediencia. Si realmente dejáramos que la palabra penetrara nuestro espíritu, familia, cada vez que hubiera bautismos hubiera filas de personas queriéndose bautizar, porque reconocemos que lo necesitamos hacer, reconocemos que hay un patrón que necesitamos para nuestra con Cristo Jesús, familia. Ellos lo hacían en el momento, en cuanto reconocían que Jesucristo era su Salvador y lo aceptaban en su corazón, vayan y bautícense. Y lo hacían, familia, lo hacían en ese momento. Hay algo muy, muy importante: la resurrección
comenzó con la crucifixión. La resurrección comenzó con la crucifixión. ¿Quieres vivir una nueva vida? Renuncia a la vieja vida. ¿Quieres ser una nueva persona? Renuncia a la vieja naturaleza. ¿Quieres ser algo nuevo? Que Dios haga algo nuevas en tu vida, pues renuncia a la vieja manera de vivir. Haz lo que estas personas hacían, lo que la iglesia primitiva, familia, tomaba como principales fundamentos de la fe: arrepentimiento, fe en Dios y bautismo. Ahora, ¿por qué les hablo de eso y por qué más de tiempo, familia, en esto? Porque hay una promesa maravillosa. Hay algo maravilloso, familia, que todos deberíamos de experimentar. Algo, familia, que está prometido para cada uno de nosotros, pero tenemos que seguir conforme a la palabra de Dios. Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Este es el bautismo en y con el Espíritu Santo. En Mateo 3:11 dice: con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ese es el tercer bautismo. El primero es en el cuerpo de Jesucristo, cuando somos salvos, cuando declaramos nuestra fe. El segundo es el bautismo en agua, y el tercero es el bautismo en el Espíritu. Esos tres, familia, no se trata de religiosismo, no se trata de ritos, se trata, familia, de una fundación para que nosotros podamos caminar correctamente como Dios manda. Necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos, familia. Sumergirnos, llenarnos completamente con la persona y el poder del Espíritu Santo. Él quiere hacerlo. ¿Qué dice? Vayan, prediquen, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Este es el bautismo, ponga atención en esto, de poder. Diga conmigo: poder. Que se promete a todos los creyentes que lo busquen. No solamente a algunos, dice a todos los creyentes que lo busquen. Es importante saber esto. El bautismo del Espíritu Santo está en cada uno de los evangelios. Vemos la importancia que se le da y la importancia que tenía la iglesia primitiva acerca del bautismo del Espíritu. En Mateo 3:11 leíamos que dice: Él bautizó con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo, llevar las sandalias. Dice: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ese es Mateo. Marcos 1:8: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. 3:16: Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de las sandalias. Los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En Juan 1:33 dice: yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que descienda y reposa, es Él que bautizará con el Espíritu Santo. Esto es importante porque no había sucedido antes de Jesucristo. El Espíritu de Dios venía descendiendo
venía y se iba. Pero cuando Jesucristo llegó y fue bautizado en agua, descendió el Espíritu Santo y se quedó en él. Él no tenía que ser bautizado en el cuerpo de Cristo, porque Él es Cristo, Él no había cometido pecado que quita el pecado del mundo. Pero sin embargo Él fue y se bautizó en agua, y luego descendió el Espíritu Santo sobre Él, y ahí se quedó, familia. Si Jesucristo lo hizo, y vemos también el patrón, y después de eso comenzó su ministerio. Saliendo de ahí empezó a hacer grandes cosas, milagros y prodigios, a predicar acerca del reino. Se bautizó en agua, el Espíritu Santo descendió, se quedó en él y salió de ese lugar a predicar acerca del reino. Y déjeme decirle, si Jesucristo lo hizo, si Él lo necesita, imagínese nosotros lo necesitamos, familia. ¿Dónde sucedió esto? En las aguas del bautismo. Jesús experimentó más de uno: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Los dos bautismos, Jesús no necesitaba ser salvo porque Él era santo, pero sí nos dejó un gran ejemplo de ser bautizados en agua, y vemos la promesa ahí cumplida, que el Espíritu Santo descendió sobre de Él. En Hechos 1, del 4 al 5, dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 2, 37 al 38, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: ustedes deben arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Si vemos ahí, arrepentirse en agua, recibir el regalo, el bautismo del Espíritu Santo. Los tres bautismos están aquí. Algunos han enseñado que quizás tú puedes decir: no, es que esto era para solamente en el tiempo de Pentecostés, solamente allá en Hechos 2, solamente para los 120 que se encontraban en ese lugar. Esto, en Hechos 2:39, esta promesa, la promesa del regalo del bautismo del Espíritu Santo, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los amados por el Señor nuestro Dios. En Hechos 8, 12 al 16, pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre las buenas noticias acerca del reino de Dios y del nombre de Jesús. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muchos seguidores de Jesucristo, familia, han recibido a Jesucristo, han sido bautizados en agua, pero no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Has cumplido, te has arrepentido, has aceptado a Jesús en tu corazón, te has bautizado en agua,
no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 19, 1 al 7 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿El Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron: el bautismo de Juan, que está hablando del bautismo en agua. El bautismo de Juan exigía arrepentirse de sus pecados, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, Jesucristo. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Algunos de nosotros quizás fuimos también a alguna iglesia en el comienzo de nuestro caminar, de nuestra fe, pero quizás tampoco hayamos escuchado acerca de eso, del bautismo del Espíritu Santo. Esto era normal. La gente creía, se arrepentía en agua y eran bautizados en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en Cristo, familia, nacemos de nuevo y recibimos una nueva vida. Cuando somos bautizados en agua, la vieja vida es cortada con nuevo. Y cuando somos bautizados en el Espíritu, obtenemos el poder para caminar en una nueva vida. Salimos de las aguas bautismales en una nueva vida, pero autoridad y dominio propio para caminar conforme a la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Cornelio y su familia fueron los primeros cristianos no judíos en la Biblia. ¿Y cuál era el protocolo con ellos? Era exactamente con los judíos que con la iglesia primitiva. En Hechos 10, 44 al 48, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Jesús, familia, Él estuvo se hizo hombre, caminó entre los hombres, entre las personas. Pero ahorita nosotros no estamos interactuando con la persona de Jesucristo. Él ya hizo su trabajo. Dios, el Creador, hizo la creación. Ya lo hizo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya lo hizo, crucificado en una cruz y al resucitar de los muertos. Ahora es el Espíritu Santo, familia. Es el Espíritu Santo que interactúa en nosotros y dentro, entre nosotros y dentro de nosotros. Espíritu Santo, familia. Carecer del Espíritu Santo es carecer del poder de Dios para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Carecer del Espíritu Santo es carecer del poder de Dios para vivir la vida que Él quiere. El bautismo de poder que Jesús ofrece a todos los que lo invocan en su nombre, a todos los que lo piden en el nombre de Jesucristo. Sabe que el cristianismo de la Biblia no es un cristianismo impotente, sin victoria, quedándote como estás.
de Jesucristo. Ese no es el cristianismo bíblico. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, y es a través del Espíritu Santo, familia. Hay poder para cambiar con el Espíritu Santo. Hay poder para vencer con el Espíritu Santo. Hay poder para la voluntad de Dios, familia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que Pedro, el apóstol Pedro, cuando se llevaron a Jesús prisionero, llega una jovencita, una joven, y les dice, y esa joven intimidó a Pedro. Pedro se mostró como un hombre cobarde ante una joven que le dijo, él es como ellos, hasta habla como ellos, él venía con ellos, y Pedro lo negó, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Después de eso viene el tiempo de Jesús les dice, no se muevan porque recibirán poder del Espíritu Santo. Y Pedro, el cobarde de hace tiempo, ahora se para ante 3,000 personas y les empieza a predicar con valentía acerca de Jesucristo, al Jesucristo que hace tiempo negó. Y 3,000 personas se convirtieron y eran bautizadas. ¿Qué hace el Espíritu Santo, familia? Quizás a ti te da, vea, en estos tiempos cristianos se les hace más fácil hablar de política que de Jesucristo. En este tiempo puedes debatir en contra de un deporte, puedes debatir en contra de las leyes, puedes debatir entre otras muchas cosas, pero te da miedo debatir y defender tienes, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo, que es el que te da poder. No es por tus propias fuerzas, es el Espíritu Santo dentro de ti que te anima, que cuando sales, que cuando estás pensando en hacer algo, viene el Espíritu Santo y te dice, eso no está bien, no tienes que decir eso, no tienes que actuar de aquella persona acerca de las buenas nuevas. Es el Espíritu Santo, familia. Necesitamos pedir el Espíritu Santo que venga sobre nosotros. El Espíritu Santo, familia, te cambiará tu hambre. Dios, el Espíritu Santo. Necesitamos experimentar los bautismos de Dios. Necesitamos experimentarlos. Necesitamos experimentar el bautismo que es la sangre. En Hebreos 13:12 dice, de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Ese es el primer bautismo. El segundo es el agua, que representa que has dejado atrás al viejo hombre, de nuevo, que quieres comenzar una nueva vida. Y el último, fuego, el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. En Hechos del 1 al 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y le decía a aquel hombre que lo había negado 3 veces, dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y tú vas a ser mi testigo, vas a hablar de mí con valentía, no vas a tener miedo. Y vemos a todos los apóstoles, todo lo que pasaron, condenados, avergonzados, humillados por demonios, por el gobierno, y en ningún momento se intimidaron. ¿Sabe por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Sabían quién estaba con ellos, tenían la convicción, tenían la valentía y se levantaban enfrente del gobierno y hablaban acerca de las buenas nuevas, familia. Y eso es lo que necesita la iglesia el día de hoy. Que tú puedas resistir a esa vieja naturaleza, que tú puedas resistir a esos deseos, que puedas hablarle acerca de Cristo a otras personas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, familia. Quiero invitarlo que va a haber un canto ahorita. Si tú quieres bautizarte en agua, lo puedes hacer. Si tú ya lo has hecho y no has recibido el Espíritu Santo, este es un momento. Va a estar el grupo de oración aquí. Entra en la presencia de Dios. Y si tú ya lo has recibido, ya has sido salvo, has sido bautizado en agua, si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, comienza a orar en el Espíritu Santo ahí donde estás. Que se mueva el Espíritu Santo de una manera sobrenatural y que llene este lugar y que descienda
Pentecostés, cuando dice su palabra, que aún parecía como lenguas de fuego que llenaban la habitación y se recorrían. Ese es el Espíritu Santo. Tú no entiendes mucho, pero lo puedes sentir. Que empiece a haber un cambio, algo en tu corazón. Anhela, dile: Señor Jesús, quiero el Espíritu Santo. Ya no quiero vivir igual. Ya, Señor, que caer, y quizás tú ya has sido bautizado en agua y vuelves y caes y vuelves y caes y vuelves y caes. Quizás hasta estás pensando: ay, pastor, necesito bautizarme de nuevo en agua. No, tú lo que necesitas es el Espíritu Santo. Y este es un momento entre tú y Dios, y que sea el Espíritu Santo obrando de manera y derramándose sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra que estaban todos juntos unánimes el día del Pentecostés. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Y dice la palabra de Dios que de repente vino del cielo un ruido como en una ráfaga de viento impetuoso. No toda la casa donde estaban todos reunidos. Y dice la palabra de Dios que se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice: fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas nuevas según el Espíritu les daba, con habilidad para que expresasen. Iglesia, esa promesa es para ti, esa promesa es para ti, esa promesa es para mí. ¿Y qué es lo que necesito? El deseo, el anhelo de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo te invito, tú que estás ahí, tal vez digas: yo nunca he hablado en lenguas, nunca he recibido esa unción del Espíritu Santo. Vamos, iglesia, da un paso adelante. Aquí hay hermanos, hermanas que pueden orar por ti. Hoy es tu día. Hoy es el día de que el Espíritu Santo quiere bautizarte. Que era temeroso, vemos a un Pedro que se escondía, un Pedro que negó al maestro, pero una vez que vino sobre él el Espíritu Santo, entonces tomó poder, tomó autoridad y se paró y empezó a predicar el evangelio. No, ya no tenía temor, ya no tenía vergüenza, ya no era un cobarde, sino empezó a predicar. ¿Y qué es lo que aconteció? La gente se empezó a convertir, todos empezaron a aceptar a Jesús como su Salvador. Y no solamente eso, sino que fueron llenos del Santo. Oh, Espíritu de Dios, trae convicción en esta tarde, Señor. Espíritu Santo de Dios, trae convicción a las vidas, trae convicción. Vamos, iglesia, tú que estás ahí, yo sé que hay muchos. Eso de recibir el Espíritu Santo, de hablar en lenguas nuevas. O tal vez digas: pastora, yo como dijo el pastor, no he podido vencer mis obstáculos, no he podido vencer este pecado, siempre caigo y caigo. Tal vez
deseamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa presencia, esa llenura, esa unción sobre nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, Señor, en esta tarde preciosa, Señor, que tu poder, Señor, poder de tu Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, sobre esta congregación, Señor, trayendo esa convicción a cada uno de nosotros, Señor, trayendo ese deseo, Señor, en nuestro corazón de recibirte. Oh Espíritu de Dios, glorifícate, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias. Tú eres nuestra roca firme, Señor. Tú eres nuestra roca. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi fe en Cristo, Él nunca fallará. Jesús, Santo Jesús, aleluya. Gracias, Señor, te doy, Padre, en este día por tu palabra, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Seas tú, Señor, de nosotros, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice su semana, Señor. Bendice su andar, su caminar, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y así, iglesia, somos despedidos. Oh, los esperamos la próxima semana. Esperamos que su semana sea bendecida y siga meditando sobre lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, puede hacer en mi vida. Y mi deseo para ustedes es que seamos llenos del poder de Dios. Aleluya.